יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Bienvenidos a Veracidad Channel, a una prédica especial. Mi nombre es Elizabeth García. Este día vamos a estudiar un poco de Filipenses 4. Vamos a iniciar en el versículo 1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Exhorto a Evodia y exhorto también a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí, a ti también, verdadero compañero de yugo, te pido que las ayudes, pues ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. El versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica con acción de gracias. Esta es una parte de la que vamos a estudiar el día de hoy, pero primero me gustaría que me acompañaran a orar para que el Señor sea quien nos guíe en este estudio. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar nuevamente tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos permites aprender de ella, Señor. Y también te pedimos, Dios, que esta palabra llegue, Señor, y que germine donde tú quieras que llegue, Señor, que sea de bendición para esas personas que te conocen, Señor, y también para las que no te conocen, Dios. Te damos gracias por este día, Señor, y te pedimos que seas tú con nosotros, Señor, quien nos guíe para comprender esta palabra, Dios. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén. Bueno, aquí en el versículo 6 vemos que Pablo está exhortando a sus hermanas a que tengan gozo, a que no estén afanosas. Los primeros versículos nos hacen entender que había alguna clase de problema o alguna clase de diferencia en esa iglesia, por así decirlo. Tal vez no estaban de acuerdo en las cosas que estaban haciendo, tal vez tenían alguna dificultad, pero aquí Pablo las está animando a que no estén afanosas. Él anima a esas personas que llevan el Evangelio, porque muchas veces la gente habla, los predicadores hablan a la gente y tal vez se llegan a desanimar porque pues la gente no cambia de conducta o porque hay gente que no quiere recibir la palabra. Pero aquí Pablo nos anima a que estemos gozosos, a que nos regocijemos. Y es que también a veces nosotros, como hijos de Dios o como creyentes, a veces nos desanimamos, a veces nos preocupamos por cosas que tal vez no valen la pena, porque todavía no llegamos a esa madurez a la que debemos de llegar para confiar en el Señor. Dice una encuesta que el 40% de las preocupaciones que tenemos nunca ocurrirán. Dice el otro 30% que también nos preocupamos por decisiones que ya tomamos. Sabemos que las cosas las decisiones que ya tomamos ya no las vamos a poder remediar, entonces ya no tiene ningún sentido que nos estemos preocupando por ellas. Y el otro 12% dice que nos centramos en críticas o en cosas que hablan de nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre pues así como con ese espíritu de saber que lo que nosotros creemos y lo que nosotros predicamos no siempre va a agradar a la gente. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios y nuestra preocupación tal vez podría ser agradarle a Él y no agradarle a la gente. El otro 10% dice que concierne a mi salud,
pero dice que es cuando me enfermo porque me preocupo. Entonces esto resulta un poco gracioso porque me estoy enfermando porque me preocupo por algo que no vale la pena. Y dice que el 8% ya son preocupaciones reales, tal vez esos son tus problemas reales. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas, nosotros tenemos que confiar en el Señor. En Mateo 6:25 nos dice: por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí entendemos que el Señor va a proveernos, Él nos va a proveer de todo eso que necesitamos. Dicen que si el Señor nos creó, Él va a estar ahí para sustentarnos de todo eso que necesitamos. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Es como si nosotros tenemos un vestido nuevo o un suéter nuevo y nosotros estamos teniendo frío y no nos ponemos ese suéter para que no se gaste o para que no se ensucie. Entonces esto es contradictorio porque dice el Señor que primero es tu cuerpo y después tu vestido. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a confiar que Él nos va a sustentar. Por eso Él nos dice que no estemos afanosos, que estemos tranquilos, que aprendamos a confiar en Él. También vamos a leer 1 de Pedro 5:7 que nos dice así. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Otras veces hemos leído, por ejemplo, en el Salmo 139, donde dice que el Señor nos conoce, el Señor sabe nuestros pensamientos. Dice que en ese libro Él ya tiene anotados cuántos días de nuestra vida nos ha dado, cuántos días iremos a vivir. Eso quiere decir que Él está atento en cada instante de nuestra vida. Dice que no tenemos que estar afanosos, no tenemos que estar preocupados. Tenemos que aprender a dejarle nuestras cargas a Él. Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, a confiar en Él, a conocer de Él. Dice que Él no solamente es poderoso y justo, sino también amoroso y fiel para con nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Él nos conoce, Él sabe nuestra necesidad, por eso no tenemos que estar afanosos. También nos vamos a ir a Efesios 6:18, donde nos dice: con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Aquí el Señor nos enseña que lo primerito que tenemos nosotros que hacer es que tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar porque si tú estás preocupado o angustiado por alguna necesidad que tú tengas, tal vez tus hijos no se están portando bien o tal vez tu familia no se convierte, pero hay muchas cosas que no están en nuestras manos. Si tú oras por tu familia, de esa manera les puedes ayudar, pero tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Tienes que aprender a depender del Señor. Y cuando tú pones a tus hijos, a tu familia en las manos del Señor, tienes que entregárselos por completo. Si tú le dices: Señor, aquí están mis hijos, te los dejo, tienes que soltarlo. O sea, dejar esa preocupación, dejarte tú de preocupar por ellos y confiar en el Señor, que Él hará su voluntad en la vida de tus hijos. Ahora, dice que en Proverbios 15:18 dice que Dios se deleita cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos. Te voy a leer Proverbios 15:8 que dice: el sacrificio de los malvados es abominación a Yahweh, mas la oración de los rectos es su deleite. Aquí el Señor nos enseña que la oración es como cuando tú eres padre y tienes a tus hijos. A ti te gusta que tus hijos vengan y te platiquen cómo les fue en su día, cómo les está yendo, si tienen algún problema. A ti te gusta que tus hijos vengan y platiquen contigo, y es lo mismo con Dios. Dios quiere que nosotros vayamos, que le platiquemos, pero también Él quiere que dejes tú tus cargas en manos de Él.
Cuando tú vas con Él y oras, tienes que ir y entregarle tus cargas. Y cuando te retiras de orar, ya no tienes que ser la misma persona, tienes que quitarte de esa carga que te está preocupando. También tenemos en 1 de Timoteo 2:1 que dice, os exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí el Señor nos dice que nosotros tenemos que hacer peticiones y esto es parte de nuestra oración. También nos dice que tenemos que hacer intercesiones y esto también termina a ser parte de la oración. ¿Por qué? Porque tal vez tú tienes algún amigo o alguna amiga que no conoce de Dios, pero Dios nos conoce a nosotros le conocemos, le estamos aprendiendo a conocer. Entonces tal vez si tus amigos no conocen de Dios, tú puedes orar por ellos, puedes pedir a Dios para que Dios los ayude y esto les va a beneficiar a tus amigos porque tal vez ellos no conocen de Dios, pero Dios nos manda también a esto, que intercedamos por ellos. Y también no nos olvidemos que el Señor nos manda a que oremos por los buenos, por los que nos caen bien, por los que queremos, por los que nos agradan, pero también nos manda a que oremos por la gente que no le caemos muy bien y que no nos cae muy bien, por la gente que tal vez nos maltrata o tal vez la gente que nos calumnia. Nosotros tenemos que orar por ellos también. Y también aquí nos dice una parte importante que dice que tenemos que hacer acción de gracias. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor y también demostrar nuestra gratitud con nuestras actitudes. Nosotros tenemos que demostrar que estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hará y por todo lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Tenemos que ser agradecidos para con Él. También aquí nos manda a que oremos por los demás hombres, por nuestros hermanos de la congregación. Como mencionábamos al principio, tal vez hay hermanos que tal vez están desanimados o preocupados o tristes. ¿Por qué? Porque tal vez las cosas no van bien, pero también nosotros tenemos que orar por ellos, para que Dios los ayude, para que Dios los fortalezca, para que Él haga su voluntad en ellos. También tenemos que hacer esto, que dar gracias, que interceder por ellos, pero aquí donde dice acción de gracias no se refiere a como en otros países lo hacen, a comer el pavo o hacer esto o hacer lo otro, no se refiere a eso, sino se refiere a hacerlo con nuestras acciones. Tenemos que demostrar que somos agradecidos con Dios y también cuando oramos tenemos que ser agradecidos, tenemos que darle gracias porque tenemos que hacerlo así como lo hacía Job, que le daba gracias a Dios por las cosas buenas que le dio siempre y también por las cosas malas que también le pasaron después. También tenemos en Efesios 5:20 donde dice, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor. Es lo que te decía ahorita, tenemos que dar gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, porque muchas veces nos pasan situaciones y tú dices, bueno, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno, si yo me estoy portando bien? Pero muchas veces el Señor permite que te pasen cosas para que tú crezcas, para que tú aprendas. Es como cuando tú tienes un hijo y tú le dices, no te juntes con esos amigos porque son malos o porque no son buena influencia para ti. Y tal vez a esos amigos les pasa alguna cosa, no sé, se accidentan o alguien se muere. Entonces, tal vez ese hijo aprendió que él pudo haber muerto o pudo haber sido accidentado. Y aprendió así, con ese jalón de orejas que tú le diste. Nosotros somos así también. El Señor a veces permite que nos pasen cosas para que nosotros tal vez abramos los ojos y veamos que algo estamos haciendo mal o que vamos por un mal camino. El Señor siempre las cosas que hace, las hace para nuestro bien. Él no va a hacer algo para que a nosotros nos vaya mal, porque Él nos ama. Él lo que quiere es que aprendamos y que crezcamos en Él. Ahora nos vamos a ir a Filipenses 4:7,
donde nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Yeshua. Aquí la paz de la que el Señor nos está hablando no es la paz que el mundo ofrece, sino es una paz interior, es una paz que aunque todo se vea mal, aunque todo vaya mal, en tu ser vas a tener esa paz de la cual el Señor habla. Él dice que tendremos esa paz que va a guardar nuestro corazón. Nosotros no nos vamos a afligir porque tenemos ese resguardo del Señor. Ahora nos vamos a ir a otro versículo que dice así. En Filipenses 4:9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso poner en práctica, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí una de las cosas que se nos enseñaron fue eso, a que tenemos que orar. También nos manda a mucho de la palabra, se nos ha enseñado mucho la palabra, se nos ha enseñado cómo hacer las cosas, y eso nosotros lo tenemos también que compartir. Tenemos que hacer lo que se nos ha enseñado en la palabra, que hagamos lo bueno. Tenemos que seguir adelante en esto, orando cada día, porque esa también es una de las cosas que Yeshua nos enseñó cuando Él vino. Él nos enseñó que Él oraba a su Padre y Él tenía confianza en su Padre, sabía que su Padre estaba con Él. También tenemos en Isaías 26:3 que dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí nos está diciendo que de esta manera Él nos va a guardar. Dice que tenemos que perseverar en Él y confiar en Él. Porque de esto se trata nuestra fe, que nosotros creamos en Él. Cuando nuestra fe crece y nosotros le seguimos conociendo, dejamos de tener afanes de la vida, dejamos de preocuparnos por cosas pequeñas, dejamos de ser lo que éramos antes, aprendemos a entregarle al Señor todas las cosas, desde nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra economía, porque a veces de tanto que nos preocupamos, a veces hay gente que no duerme y esa preocupación tal vez que esa persona tiene, tal vez ni tan siquiera va a ir para mal, sino tal vez está yendo para bien, pero como está tan preocupada no ve más allá. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a confiar en Él. Después vamos a leer Juan 14:27 que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la de este mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Aquí el Señor nos dice que tenemos que confiar en Él. Ese es el fundamento de nuestra paz, que confiemos en Él. Porque la paz que el mundo nos da, dice así, dice: la paz es la situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Y otra parte dice: paz es el acuerdo para poner fin a una guerra. Esto es lo que para el mundo es paz. Pero el Señor nos enseña que la paz que Él nos deja es una paz interior, no la paz donde no hay guerra, porque eso de alguna manera es paz, pero no es la paz que el Señor nos ha dejado. Ahora vamos a leer Juan 16, pero me gustaría empezar en el 32 y en el 33. Dice así: he aquí ahora viene y ha venido, ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas palabras las dijo Yeshua cuando estaba a punto de ser entregado. Él estaba consciente de que todos lo iban a dejar, pero él tenía la confianza en su Padre. Aquí él nos está demostrando que él, por más que mal parecían las cosas, él dice que su Padre estaba con él. Así es que él
estaba tranquilo en su interior. Y el versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido el mundo. Aquí el Señor nos está enseñando que Él ha vencido el mundo. Sí es cierto que hay tantas cosas que todavía falta que pasen y tal vez vienen cosas duras y difíciles, pero aquí el Señor nos está enseñando que Él ya ha vencido a este mundo. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en Él, así como Yeshua nos está demostrando que Él estaba confiado en su Padre. Ahora, en Colosenses 3:15 dice: y la paz de Yeshua sea el árbitro de vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En otra versión dice que la paz de Yeshua sea el que gobierne vuestros corazones. Aquí es algo muy claro, el Señor quiere gobernar nuestro corazón, porque dice que del corazón mana la vida, y esta es una parte muy importante para el Señor. Él quiere gobernar nuestro corazón, Él quiere que nosotros lo tomemos, así como dicen, por nuestro Señor, que Él sea el que gobierne realmente nuestra vida, porque Él quiere que nosotros dejemos todos esos afanes, Él quiere que nosotros seamos libres de todos esos afanes. Sí es cierto que dice que tendremos aflicción, pero dice que tenemos que confiar en Él. La vida no es fácil y para los antiguos tampoco la fue, pero muchos de los antiguos nos demostraron que ellos confiaban en Dios a pesar de las circunstancias. Y esto es lo que ellos aprendieron a dejar que fuese Dios quien gobernara su corazón. También vamos a leer 1 Samuel 3:6, donde Ana nos da una muestra donde ella va con el Señor y le da todas sus cargas. Es donde Ana le dice al Señor que ella no puede tener hijos, pero le pide al Señor que le permita ser madre. Y entonces dice que el profeta Samuel estaba pensando en sí que Ana estaba ebria. Entonces Ana le dice: no, es que yo estoy aquí, pero estoy entregándole mis cargas al Señor. Y ciertamente que Ana, en lo que estuvo ahí, estuvo atribulada y todo, pero cuando salió de ahí, ella sintió esa confianza en que el Señor la había escuchado. Sabía que el Señor haría la obra en su vida, en su familia, en sus hijos, en su mismo ser, que le daría lo que ella le estaba pidiendo. Nosotros tenemos que ser así como Ana. Si estás afligido, ir delante del Señor y entregarle todas tus cargas, pero también tienes que confiar en el Señor. Tienes que darle todo, entregarle todo, porque a veces vamos delante del Señor y queremos entregarle, pero no lo soltamos. Se lo estás entregando, pero no lo estás soltando. Y eso es lo que te genera esa aflicción, de que no le das por completo todo lo que te aflige. También vamos a leer otro versículo. Vamos a leer el Salmo 23, donde el Señor nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Muchas veces hemos leído este versículo y este capítulo, pero nosotros no nos lo creemos. Nosotros decimos: bueno, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero yo sigo preocupado. Entonces el Señor no es así como nosotros, no es así como quiere que nosotros le veamos como nuestro pastor. Él quiere que nosotros realmente confiemos en Él. Él quiere que realmente le digamos y le creamos que Él es nuestro pastor. Me gustaría leértelo para concluir. Y dice así: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace recostar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande por valle de sombras de muerte,
No temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortan. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y sigue diciendo así: ciertamente la bondad y la benevolencia amorosa me seguirá todos los días de mi vida, y moraré en la casa de Yahweh por la duración de mis días. Nosotros esta palabra que acabamos de leer tenemos que creerla realmente, tenemos que creer que desde que le conocemos al Señor hasta que nos moramos, Él está ahí con nosotros. Tenemos que saber que Él está al pendiente de nosotros. La palabra dice que Él puede mirarnos a todos. Tal vez nosotros a veces pensamos que tal vez puede mirar a algunos sí y a algunos no, pero tenemos que estar conscientes de que el Señor nos está viendo en todo lo que hacemos. También dice que Él conoce nuestros pensamientos antes de que los tengamos. Entonces, imagínate, si el Señor conoce nuestros pensamientos, más aún va a conocer nuestro exterior. Él va a conocer todo lo que nos preocupa. Tenemos que aprender a realmente saber que el Señor es nuestro pastor y que si lo tenemos a Él, nada nos faltará. Tenemos que estar conscientes de que el Señor va a cumplir sus palabras, de que Él va a hacer su misión en nuestra vida. Te damos gracias este día porque tuviste la oportunidad de escuchar esta prédica. Deseamos que esto conforte tu alma y que realmente tengas al Señor por tu pastor. Gracias.